Esta semana me ha tocado cuidar unos pájaros y realmente no estaba en mis planes hacerlo, pero se me fue encomendado esto y lo hice. Recuerdo que cada mañana lo primero que estaba en mi mente era ir a alimentar a los pájaros, les cambiaba el agua y les daba pepino porque les gusta el pepino. Me aseguraba que estuvieran bien, que tomaran el sol y todas esas cosas. Luego, en esa misma semana me puse a leer el Evangelio de Lucas, donde Jesús hablaba acerca de la ansiedad, las preocupaciones y el afán de este mundo. En una parte hablaba acerca de los pájaros y decía que ellos no se preocupan porque van a comer, mas sin embargo el Señor los alimenta. Y el Señor dice: ¿acaso ustedes no valen más que los pájaros? Y me dejó pensando eso, porque aunque en mí no estaba esa preocupación de cuidar unos pájaros, Dios puso en mí el cuidarlos. Y cada mañana lo que hacía al despertarme, lo primero que se me venía a la mente eran los pájaros. Me levantaba, los alimentaba y les daba su salita al sol y todo eso. Y me parece interesante cómo Dios me utilizó para alimentar a unos pájaros y cumplir así su palabra. Y yo no veía que cada mañana ellos se preocuparan y dijeran: al día siguiente sí se va a acordar de nosotros. No, se veían tranquilos, incluso cantaban. Entonces me puse a pensar que si nosotros los seres humanos, y Jesús murió por nosotros en la cruz, no por los pájaros, mas sin embargo Dios cuida de ellos y los ama como creación, ¿qué no hará el Señor Jesús por la raza humana? ¿Qué no hará el Señor Jesús por sus hijos? El Padre Celestial por sus hijos. Y me puse a ver que por más que nosotros nos preocupemos, no podemos cambiar las circunstancias. Por más que yo me estire, no voy a crecer más. Uno tiene que ser diligente con las cosas que hace, cuidar su cuerpo, alimentarse bien, hacer ejercicio, todas esas cosas. Pero realmente nuestra salud depende de Dios. Hay que cuidarla, pero al final nuestra salud depende de Dios. Nosotros podemos ser diligentes en nuestro trabajo y hacerlo bien, pero al final depende de Dios el pan de cada día, no de nosotros. Porque sí, nosotros nos tenemos que esforzar y todo eso, pero al final del día Dios es el que nos sustenta toda la raza humana. Entonces pensé en eso, que cómo uno puede hacer para combatir a veces esa preocupación que nos viene por el futuro. Realmente la única forma que yo he notado por mi propia experiencia para vencer esas preocupaciones, recordar las promesas de Dios, recordar los testimonios y las cosas que Dios ha hecho antes por nosotros, el orar, el buscarlo, pero sobre todo tener presente que Dios no ha terminado con nosotros, que su plan continúa y que tiene planes de bien y no de mal para nuestra vida, y que es necesario la fe, porque si uno no tiene fe y no la pone en práctica, es muy difícil creer en alguien que no vemos. Pero yo sé que aunque Dios no lo vea físicamente, yo sé que Él existe porque Él ha dado evidencia, no solamente en su creación, sino en mi vida. Y Él mismo me ha enseñado a tener fe, o a que esa fe sea más grande. Entonces, esa era como la pequeña reflexión que tenía, en que la única manera de vencer la ansiedad en Cristo Jesús o las preocupaciones es recordar las promesas de Dios, grabarla en nuestra mente, atesorarla en nuestro corazón, sacarlas cuando sean necesarias y recordar que Dios no ha terminado con nosotros y que así como Él se encarga de cuidar toda su creación, incluso aquellas plantas que con la lluvia las remoja,
y las hace crecer. ¿Qué no hará por nosotros los seres humanos? Si dio a su Hijo Jesús por nosotros, ¿qué no hará para cuidar de nosotros?